vendrá, pronto vendrá. Bienvenidos nuevamente y bienvenidos también, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, a tu programa de el canal AD Séptimo. Recuerda, si no te has inscrito o suscrito a este canal, es el momento de hacerlo para compartir el mensaje con otras personas que están interesados en conocer las Sagradas Escrituras en función de su salvación. Vamos a orar, mi amado y amada. Es importante pedir la unción del Espíritu Santo todas las veces que vayamos a abrir las Sagradas Escrituras. Oremos. Bendito y amante Consolador, gloria a tu nombre, Señor. Nuevamente te invitamos a que tomes el control de esta hora, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro ser, para que al abrir las Escrituras podamos ser iluminados. Gracias, bendito Consolador, por escucharnos y respondernos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Gracias, Señor Jesús, por interceder para que esto sea una realidad en nosotros. En tu nombre lo suplicamos. Amén. Bien, mis amados. En el programa anterior habíamos hablado acerca del sellamiento. Vamos a ahondar un poco más en este tema, como les prometí en esa ocasión. Habíamos hablado de que habían unas condiciones para que podamos ser sellados, porque el Espíritu Santo no va a colocar el sello sobre ninguna persona que tenga pensamientos impuros. No va a colocar el sello sobre ninguna persona que no esté trabajando en su santificación. No va a colocar el sello sobre ninguna persona que esté anhelando o añorando las prácticas del mundo, o que se haya regresado a las prácticas del mundo. El Espíritu Santo no va a colocar el sello sobre aquella persona de labios fraudulentos. Sí, esas eran algunas de las condiciones que habíamos estudiado en el programa anterior. Habíamos estudiado también que el sello se imprime como proceso en el creyente a partir del momento que hace pacto con Cristo. Y ese sellamiento se hace efectivo diariamente en la vida del creyente que está trabajando en su santificación. Habíamos dicho que tanto la santificación como el sellamiento son hermanos gemelos y trabajan sobre el creyente paralelamente, y que el sello se hacía mientras estamos vivos. Cuando vamos al descanso en ocasión de la muerte, ya debemos bajar al sepulcro habiendo sido sellados. No es que el sello se va a realizar muchos años después o en el momento en que Cristo diga consumado es. Es cierto que escatológicamente así será, pero el Señor tiene un pueblo, como habíamos estudiado, que está identificado con el número 144,000, y ese número, o los integrantes de ese número, muchos han ido al descanso desde 1844 hasta nuestros días. De manera que esos muchos que han bajado al descanso lo hicieron habiendo sido sellados. Fueron guardados, sellados. Y de eso vamos a confirmarlo hoy a través de algunos escritos de la mensajera del Señor, Elena de White. Muy bien. Vamos a recordar lo que estudiamos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, acerca de
los sellados. Nota como dice la pluma inspirada del apóstol San Juan cuando escribió por revelación el libro de Apocalipsis. Capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. De manera que estos 4 ángeles que están en los 4 puntos cardinales del globo terráqueo están deteniendo los vientos políticos, los vientos económicos, los vientos sociales, los vientos científicos, los vientos naturales que atentan contra la vida del ser humano en esta tierra. Y recibieron la orden de un ángel poderoso que fue enviado desde el santuario para darles esa orden de no bajar sus alas, de no dejar de proteger a la raza humana hasta que el pueblo de Jehová Dios haya sido seleccionado, haya sido apartado, haya sido confirmado, es decir, haya sido sellado. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol San Juan allí. Además nos dice que este ángel poderoso, recordando que el término mensaje significa, ángel significa mensajero, agente enviado, que lleva una misión específica. Entonces, este agente especial que sale del trono les da esta orden a los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra. Y este ángel o agente poderoso está encargado de imprimir un sello sobre aquellos que decimos que somos el pueblo de Dios. Él no está imprimiendo el sello sobre todo el mundo, no, está imprimiendo el sello sobre los que nos llamamos el pueblo de Dios, porque el texto nos los dice: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Todos los habitantes de la tierra, esos 7.000 millones de habitantes que están en la tierra, no todos son siervos de Dios, no lo son. Aunque puedan estarse llamando cristianos, de la denominación que sea, no todos los que militan en las denominaciones cristianas son siervos de Dios, aunque se llamen cristianos. Sí, y allí estamos incluidos nosotros los adventistas. Aunque nos llamemos adventistas, no somos posiblemente siervos de Dios, porque para ser siervo de Dios o siervo de Cristo, para que se imprima ese sello de este ángel poderoso en nosotros, confirmándonos como pueblo de Dios, debemos cumplir ciertas condiciones que ya las tocamos al comienzo de este programa. Muy bien, fíjate lo que dice el libro Primeros Escritos. Antes quiero recordarles que el pueblo de Dios tiene un número, y su número es 144.000. Y ese número es un número simbólico, no es un número literal. Si fuese literal, entonces solamente se estarían sellando a 144.000 personas. No, 144.000 es un número simbólico que se le aplica a todos los creyentes
que están trabajando en su santificación y el Señor los considera su pueblo. También en otro lugar los llama 7,000 no doblan sus rodillas ante Baal, ¿verdad? Cuando lo buscamos allá en los libros de los reyes, el Señor Jehová nuestro Dios le recuerda a Elías: yo tengo 7,000 que no doblan sus rodillas ante Baal. Había mucha gente dentro del pueblo de Israel que no había claudicado a su fe a Jehová, que se mantenían en adoración verdadera a Jehová, que no se habían inclinado ante los dioses del rey Acab y los dioses de su esposa. El Señor tenía 7,000. También tiene 7,000 en nuestros días, que no doblan sus rodillas, que no claudican, que no están de acuerdo con las cosas erradas que se están haciendo en nuestra iglesia adventista, que no estamos de acuerdo. Somos 7,000. El Señor también los llama 144,000. El libro Primeros Escritos, página 118, nos dice de la siguiente manera: vi luego al tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que habrá de separar el trigo de la cizaña y sellar para el granero celestial. De manera que la mensajera del Señor está en visión y ella ve en visión que ese mensajero poderoso, que ese ángel poderoso, que ese agente que trae un sello, que está encargado de sellar a un pueblo, ella dice que es el tercer ángel. Vi luego al tercer ángel. El tercer ángel es uno de aquellos que están en Apocalipsis 14, ¿verdad? Apocalipsis 14, del 6 en adelante, tenemos allí al triple mensaje angélico. Y ella nos está diciendo que uno de esos tres ángeles, y lo especifica, el tercero, es el ángel que lleva una tremenda misión. Le dice el ángel que acompaña a Elena de White en esa visión, le está diciendo que ese ángel que ella está viendo lleva una misión tremenda. Y luego le dice, es el ángel que va a separar al trigo de la cizaña, que va a separar al miembro liberal del miembro conservador, que va a separar al miembro superficial del miembro preocupado por su salvación realmente. Como lo dice el libro de Ezequiel, va a separar a los liberales de aquellos que gimen y claman. Ezequiel 9. Sobre ellos es que Jehová Dios le dice a este ángel, pon un sello en la frente sobre los que gimen y claman. Gimen y claman, ¿por qué? Están gimiendo y clamando por el problema climático de la tierra. ¿Será que están clamando por el problema económico mundial? ¿O que están gimiendo o clamando porque se está instaurando la moneda electrónica? ¿Por qué será que gimen o claman? Gimen y claman por su santificación, por su salvación. Gimen y claman por las abominaciones que se realizan en medio de nuestro pueblo. Una abominación es la música de rock and roll en nuestro pueblo adventista. Que esté sucediendo en las denominaciones pseudocristianas, eso ya lo sabemos. Pero que esté sucediendo dentro de nosotros, los que nos llamamos pueblo de Dios, es horrible. Es tremendo eso. Sí. Y entre otras cosas,
abominables es que algunos de nuestros líderes superiores estén haciendo alianzas con el papado. Gemimos y clamamos por eso. ¿Cómo es posible que nuestros líderes se están asociando con el papado, siendo que el papado es nuestro enemigo mortal? Siendo que el papado va a instituir un decreto a muerte contra nosotros. Siendo que el papado está trabajando por instituir por decreto una ley dominical que terminará persiguiendo a los guardadores del sábado. ¿Cómo es posible que estemos tratando de asociarnos con ellos? Querer aparecer delante del papado como personas que no presentamos problemas, que somos indefensos y que no somos peligrosos. ¿Qué es eso? Una abominación. Porque San Pablo dice que el papado surgió del abismo. Eso es producto de Satanás. ¿Qué hacemos nosotros dialogando con Satanás? Por favor, hermanos, despertemos. No nos dejemos engañar. Así que por eso gemimos y clamamos. Y la misión tremenda que trae ese ángel, el tercer ángel de Apocalipsis 14, es la de sellar al pueblo. Pero no lo va a sellar a todo, sino a los que gimen y claman, como les acabo de decir. Y Ezequiel nos dice que este agente es considerado también uno de los destructores, como lo mencionan algunas versiones bíblicas. Otras versiones dicen: los matadores han llegado a la ciudad, los destructores han llegado a la ciudad. Así que este tercer ángel también trae un instrumento de destrucción como los otros. Cada uno de ellos trae en su mano un instrumento para destruir. Por eso es que la misión de este agente es tremenda, es peligrosa. No podemos tomarlo a la ligera ni superficialmente la labor de este ángel. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 30 nos dice que ese ángel, ese agente, es el Espíritu Santo. Vamos a confirmar eso. Efesios capítulo 4, el versículo 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No debemos burlarnos del Espíritu Santo. No debemos entristecerlo por rechazarlo. No debemos obviar sus consejos. No debemos ignorar su voluntad sobre nosotros. No debemos hacer llorar al Espíritu Santo porque lo hemos despreciado, porque ese pecado no se perdonará jamás. Con el cual fuisteis sellados. Entonces, el Espíritu Santo es ese ángel, es ese tercer ángel que está sellando a su pueblo. Sí, mi amado. ¿Y cómo nos sella? Imprimiendo su nombre en nosotros, el nombre de Dios, el nombre de la deidad. ¿Cuál es el nombre de la deidad, amado? Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre. Imprimiendo el nombre de nuestro Dios en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestros genes, en nuestro lóbulo frontal, imprimiéndolo allí en la amígdala. No importa que les parezcamos a algunos que estamos en una condición de psiquiatría. No. Esos
eso no nos debe importar, porque al final de la historia, de todas maneras, se nos va a acusar de eso. Y, como les decía, el Espíritu Santo es ese ángel poderoso que salió del santuario para sellar y dio la orden a los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra, invitándolos a que se unan a él en esta obra de sellamiento. Eso es, no es una orden imperativa, no lo hagas porque yo soy Dios. No, él los está invitando, únanse conmigo en la labor de sellar a nuestro pueblo. Eso es lo que realmente nos quiere decir. Entonces los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra están cooperando con el Espíritu Santo para sellarnos a nosotros día tras día. Vi luego al tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible. Terrible, hermanos, porque su obra es de separar el trigo de la cizaña. Sí, esa es su forma de destrucción. Destruirá al que no se deje el que no se deje sellar. El que se resista al sellaje quedará destruido. Su misión es tremenda. Es el ángel que habrá de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención de todo el creyente. Estamos ahora en el tiempo del sellamiento. Primeros Escritos, página 118. ¿Dónde estamos ahora? En el tiempo del sellamiento. Así lo dice el Espíritu de Profecía. Así te lo está diciendo el ángel que está sellando. Porque el ángel que está sellando es el Espíritu Santo. Y el don profético es uno de los atributos del Espíritu Santo. Por eso es que digo que el Espíritu Santo nos está diciendo, es ahora que yo estoy realizando esa labor terrible y tremenda. Es ahora que estoy sellando, no cuando te mueras. No, es ahora, mientras estás con vida, que puedes elegir, que puedes decidir dejarte sellar. Decidir permanecer fiel, decidir permanecer en santificación, decidir en laborar en tu vida de renuncia al mundo totalmente para que yo efectúe el sellamiento en ti. Así es, mi amado. Estamos ahora en el tiempo del sellamiento. En el capítulo 15 del libro Eventos de los últimos días, ese capítulo lleva por título El sello de Dios y la marca de la bestia. Mira cómo dice: vi que la prueba actual acerca del sábado no podrá producirse antes que termine la mediación de Cristo en el lugar santo y él hubiese pasado al interior del segundo velo, es decir, terminar su labor sacerdotal en el lugar santo del santuario celestial y pasar al lugar santísimo. ¿Cuándo sucedió eso? Como adventistas sabemos que eso sucedió en el año de 1844. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. ¿Y qué comenzó allí? La prueba actual acerca del sábado. ¿Qué comenzó cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844? Comenzó la prueba acerca del sábado. ¿Por qué del sábado? Porque el sábado es la señal del Dios vivo. Con ese instrumento es que el Espíritu Santo nos está sellando. Así que cuando nosotros somos superficiales en la forma de observar el sábado, de guardar el sábado, de santificarnos con el sábado, cuando somos superficiales, dejamos de ser sellados, interrumpimos el sellamiento en nosotros.
Porque Ezequiel capítulo 20, versículo 20 nos dice: santificad mis sábados y sean una señal entre mí y vosotros, para que el mundo sepa que yo soy Jehová vuestro Dios, quien os santifica. Así que el pueblo de Dios, los que gimen y claman, se santifican en la observancia del día sábado. Y el Espíritu Santo imprime su sello, sábado tras sábado. Sábado tras sábado somos refrigerados con la unción especial del Espíritu Santo. Y esa unción nos acompaña a lo largo de la semana. Esa impresión del sábado que recibimos en esas 24 horas nos acompaña el resto de la semana. Durante 6 días adicionales, 7 días. Nos acompaña hasta el próximo sábado, cuando somos refrigerados nuevamente. Sí, así es. Fíjate lo que sigue diciendo Eventos de los Últimos Días. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al lugar santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche en el 7º mes, en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en la esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Aquellos hermanos que murieron antes de 1844, pero permanecieron fieles en la fe, de acuerdo al conocimiento que habían adquirido, quedaron guardados, quedaron sellados para la salvación. Es lo que nos está diciendo. Sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan en la esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. De manera que desde que Cristo pasó al lugar santísimo comenzó la prueba del sábado. Y el Señor está llamando a todos los cristianos a aceptar ese mandamiento para que puedan ser santificados. Y está llamando al mundo para que también acepte esa verdad y dejen de ser marcados por la marca de la bestia, la marca del anticristo, la marca del catolicismo. Ya que hablamos de tanto ismo, me acuerdo de aquel párrafo que dice Elena de White, que debemos cuidarnos de todo lo que termine en ismo. Y es cierto, mi amado, todas aquellas cosas que terminen en ismo, hay que ponerle la lupa, porque no todas son de Dios. Por ejemplo, la palabra evangelismo termina en ismo. Eso es de Dios. También tenemos que ponerle la lupa, porque en ese término hay muchos aspectos que a nosotros nos conviene entender perfectamente, como misión y como santificación también. Pero los otros términos que terminen en ismo, como comunismo, capitalismo, homosexualismo, hay que ponerle en la lupa para rechazarlos, porque no provienen del trono de Dios, sino vienen del lado oscuro. Bueno, ¿cuándo comenzó el sellamiento, mi amado? Cuando Cristo abrió la puerta que daba acceso al lugar santísimo. ¿Cuándo fue eso? En 1844. Y comenzó la prueba del sábado. Comenzó la prueba del sello. Comenzó la obra del Espíritu Santo en su pueblo, sellando. Primeros escritos, el mensaje del tercer ángel. Vamos a ver lo que nos dice ahora el libro Primeros Escritos. Mira, cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo, pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios. Envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje al mundo. Así que Jesús, que dijo en una ocasión hace 2000 años a sus discípulos que si él no se fuera al cielo para comenzar su ministerio sacerdotal y sumo sacerdotal, no podría
enviar al Espíritu Santo a continuar su labor en esta tierra. No era porque el Espíritu Santo ya no estuviese en esta tierra, porque el Espíritu Santo jamás se ha separado de esta tierra de que fuimos creados. El Espíritu Santo estuvo al lado de Jesús durante toda su vida. Estuvo cooperando con Cristo en la salvación del hombre. Pero cuando Cristo ascendió a los cielos, el Espíritu Santo asumió la dirección de la obra salvadora en este planeta. La tomó. Y ahora, a partir de 1844, Él reasume otra función. No es que se fue y ahora va a venir, o que comenzó, no. Sino que asume otra función intercesora, recordando que el Espíritu Santo es el intercesor que tenemos aquí en la tierra, mientras Cristo intercede por nosotros en el santuario celestial. ¿Verdad? También al Espíritu Santo se le llama consolador, ¿cierto? Bueno, Él nos está consolando, el otro consolador, porque Cristo era el primer consolador. Entonces tenemos un consolador en el santuario celestial y el otro consolador lo tenemos aquí en la tierra. ¿En qué cosa es que ellos nos consuelan? Nos consuelan porque sufrimos, nos consuela porque lloramos. Por cierto, que sí, hasta en esos aspectos nos consuelan. Pero lo que realmente debemos entender con respecto a la consolación es la obra esperanzadora que nos infunden día tras día en función de nuestra salvación. Nos consuelan diciendo que este mundo pronto terminará. Nos consuelan trabajando en función de eso, de terminar este mundo, de terminar con las cosas que amargan a este mundo y que amargan también al resto del cosmos, porque los mundos no caídos sufren también al ver lo que sucede en esta tierra. Y mientras lo que suceda en esta tierra no termina, el carácter de nuestro Dios no será vindicado en el ancho y vasto universo. Ellos sufren también, y sufre la deidad. Entonces, el Espíritu Santo y Cristo nos consuelan, recordándonos eso, que todo va a terminar pronto. Nos consuelan dándonos esperanza. Nos consuelan supliendo para nuestras necesidades y nos abandonamos a ellos. Nos consuelan cuando iluminan nuestra mente. Al estudiar las Escrituras nos consuelan cuando abrimos las profecías y las entendemos. Nos consuela, eso nos consuela porque sabemos que las que ya pasaron se cumplieron. Y así que las que vienen también se cumplirán, y las que están sucediendo, las que se están cumpliendo, nos confirman ese hecho. Así, entre otras cosas, es que Cristo y el Espíritu Santo nos consuelan. Tenía por objeto aquel mensaje, el del tercer ángel, poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. ¿Qué pretende el Espíritu Santo con su mensaje? Ponernos en guardia. Eso es lo que pretende el Espíritu Santo. Ponernos en guardia. ¿En guardia contra qué? En guardia contra la indolencia. En guardia contra la indiferencia. En guardia contra acomodarnos a las cosas de este mundo, porque Cristo no va a venir inmediatamente. Cristo puede pasar muchos años, tal vez siglos, todavía no va a venir. Sí, alertándonos contra una vida superficial, contra un cristianismo superficial. Alertándonos para que no volvamos a caer en la intención del egoísmo, de la envidia, de los celos, de querer alcanzar
tronos en este mundo, influencias en este mundo, de querer alcanzar prosperidad en este mundo, ¿verdad? Tenía por objeto poner en guardia a los hijos de Dios. El tercer ángel concluye así su mensaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La paciencia de los santos no es esa paciencia de indolencia o de calma. No, la paciencia de los santos es lucha, es tenacidad, es temeridad, es batalla, es guerrear, insistir, persistir en la fe. Por eso es que dice el libro de San Mateo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No el que persevera en el templo, o el que persevera haciendo las labores del templo. No, el que persevera en la fe. Perseverar en la fe significa batallar contra todo lo que se parezca a mundo o lo que provenga de él, o lo que provenga del fondo de nosotros que somos malos, del fondo de nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Debemos cuidarnos de nuestros sentimientos y emociones, porque nuestro corazón nos engaña. Y si lo dejamos que nos engañe, estamos perdidos. Hay dos cosas que el hombre debe tener en cuenta. Dios se comunica al hombre a través de la razón, no a través de los sentimientos. Así que si Adán hubiese batallado con el Espíritu Santo como lo hizo Jacob, utilizando la razón en vez de los sentimientos, hubiese vencido. Pero él se dejó gobernar por los sentimientos, por las emociones. Y nosotros debemos guardar nuestro razonamiento de las emociones. Este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo donde Jesús está de pie. Otro dato para corroborar que el sellamiento comenzó al concluir 1844 o a partir de esa fecha de 1844, porque es la fecha en que Cristo pasó al lugar santísimo. Otro dato que está allí en el mismo libro de Primeros Escritos, mira cómo dice, que me parece muy interesante. Esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Incluye a todos los que murieron confiando en Cristo. ¿Estás oyendo, mi hermano? ¿A quiénes incluye? La obra del sellamiento incluye a los justos muertos. A los justos que ya murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, nos lo dice también Elena de White en otro párrafo que vamos a leer luego, ¿verdad? Incluye a los justos muertos, aquellos que han muerto en la fe del tercer ángel. Esa obra de sellamiento los incluye a ellos. ¿Por qué? Porque fueron sellados antes de morir, fueron sellados en vida. Como para los justos vivos, eso significa que nosotros que estamos vivos, también se está verificando sobre nosotros la obra del sellamiento. Pero fíjate que el párrafo nos está diciendo, esta expiación, si nos habla de expiación, significa que hay un juicio sobre nosotros. Hay un juicio. Para nosotros continuar con esa obra de sellamiento, en este momento de expiación que comenzó en 1844, nuestros pecados deben estar confesados y borrados diariamente en el santuario celestial, porque en el lugar santísimo solo se expiaba pecados, porque los pecados eran perdonados en el lugar santo. Así que como vivimos en un día de expiación,
En el día de expiación, el sumo sacerdote limpiaba el santuario, borraba los pecados del santuario, purgaba el santuario. De manera que día tras día, Cristo, el sumo sacerdote, purga el santuario, limpia el santuario, purifica el santuario. ¿Cómo lo hace? Borrando nuestros pecados, eliminando nuestros pecados. Pero si tú no confiesas tus pecados en este día de expiación, pues resulta que tus pecados continuarán contaminando el santuario y no estarás siendo sellado. San Juan dice que el que está en Cristo no peca voluntariamente, ¿verdad? Eso significa que en este día de expiación debemos asegurarnos el no pecar, el no transgredir la ley de Dios, el no mantenernos como rebeldes de manos alzadas. Manos alzadas significa voluntariamente, adrede. No me importa lo que esté sucediendo, eso es de manos alzadas. Debemos asegurarnos que nuestros pecados sean borrados diariamente. Arrepentirnos de esos pecados y hacernos el propósito de no volver a cometerlos. De que en nuestra mente no se genere pecados. Porque recordamos que una de las condiciones es mantener nuestra mente sin impurezas. Eso es lo que nos dice el Espíritu fiel y verdadero. Entonces incluye tanto a los muertos como a los vivos. Los que ya murieron quedaron sellados, guardados. Nosotros los vivos somos los que tenemos el problema de mantenernos como Cristo quiere que nos mantengamos, para que el Espíritu Santo pueda seguir imprimiendo ese sello, y si nos llega a tocar la muerte, bajemos al sepulcro sellados. En la espera, en este tiempo escatológico, de la resurrección parcial. Me acuerdo eso de la resurrección parcial, que en cierta ocasión un teólogo que había estudiado junto conmigo en las oficinas de la asociación, alguien dijo, o mejor dicho, mi esposa dijo, porque en la resurrección parcial resucitarán parte de los 144,000. Este teólogo se escandalizó en ese momento porque venía entrando a las oficinas. Se escandalizó y dijo, ¿cómo? Es que va a haber una resurrección parcial. Había otro pastor que era en ese momento secretario ministerial, lo agarró por el codo y lo metió rápidamente a su oficina para llamarle la atención al respecto. ¿Cómo es posible que tú no sepas que hay una resurrección parcial? Mis amados, esto es solamente una anécdota, pero te pregunto, ¿sabes algo al respecto? ¿Tu pastor en la iglesia te ha predicado que hay una resurrección parcial? ¿Tu pastor en la iglesia, y digo pastor incluyendo al primer anciano, también, y al del distrito, te predica que hay una resurrección parcial de justos e injustos antes de la resurrección general? Pues es que estos temas no se tratan en las iglesias. Pareciera que los miembros no necesitan conocer de esto. Y cuando alguien lo pretende enseñarlo, pues como es totalmente desconocido, piensan que es una herejía que se está diciendo, y se escandalizan los miembros, se escandalizan los maestros de escuela sabática. Son maestros de escuela sabática con un muy vago conocimiento de las profecías de las Sagradas Escrituras, un vago conocimiento de la escatología, y son maestros de escuela sabática. Maestros de escuela sabática o maestras de escuela sabática que van a dar la lección de escuela sabática o van al templo vestidas como que si estuviesen en el mundo.
maquilladas al estilo del mundo, con los pantalones rotos al estilo del mundo, sin mangas en sus camisas. Son maestras de escuela sabática. ¿Dónde está el pastor allí? ¿Dónde está el primer anciano allí que no instruye? ¿Qué está pasando con el director de escuela sabática que no se da cuenta? Tal vez el director de escuela sabática ha sido suprimido por la influencia o la autoridad del primer anciano y no puede hacer nada, no puede corregir. Sabiendo la verdad y queriendo hacerlo, no puede corregir porque el primer anciano se opone, o porque el pastor se opone, o porque el pastor no lo predica desde el púlpito. Esas son nuestras realidades actuales, mi amado y amada, y amado pastor y amado primer anciano. Entonces incluye a todos los que murieron confiando en Cristo. Entonces estamos hablando de un pasado y estamos hablando de un presente en el sellamiento. Pero también tenemos que tener en cuenta que habrá un futuro en el sellamiento. Tenemos un pasado de sellamiento que se refiere a los fieles que han muerto. Tenemos un presente de sellamiento que se refiere a los que todavía estamos vivos. Y estamos hablando de un futuro de aquellos que vendrán a engrosar las filas de los fieles con motivo del fuerte pregón. De aquellos fieles que el Señor considera hijos sinceros, pero que todavía militan en las iglesias caídas. Y con motivo del fuerte pregón es que ellos saldrán de allí para unirse al remanente. El remanente no es toda la iglesia adventista, hermano. No, porque recordamos que en la iglesia adventista hay cizaña y trigo. El trigo es el remanente. La cizaña son los egipcios que se vinieron con nosotros el día que salimos de Egipto. Esa es la población mixta que se hace llamar adventista, pero en realidad no lo son. Son cizaña. Entonces, el trigo está siendo sellado. El trigo, el Señor lo llama 144,000, que están siendo sellados desde 1844. Vamos a dejar ese punto para más adelante y vamos a continuar con este otro párrafo que dice: el tercer ángel había esclarecido el pasado, había esclarecido el presente y ha esclarecido el porvenir. Y ellos sabían que en efecto Dios los había guiado con su misteriosa providencia. Entonces, esta obra de sellamiento, como les acabo de decir, el Espíritu Santo se ha encargado de esclarecernos con respecto al pasado. No al pasado, sino al pasado reciente, al pasado que comienza en 1844. Él ya nos ha esclarecido eso. Nos está esclareciendo el presente, el sellamiento del presente, como les acabo de decir. Y nos está aclarando el sellamiento del porvenir. ¿Cuál es el sellamiento del porvenir? Una vez que los sellados de la iglesia adventista, los que gimen y claman, porque no todos van a ser sellados, sino los que gimen y claman, están trabajando en su santificación, sean sellados, ¿verdad? Es que van a recibir van a recibir la lluvia tardía, porque nadie que no haya sido sellado no puede recibir la lluvia tardía. Y nadie que no esté trabajando en su santificación podrá ser sellado. Es un proceso. Hay que trabajar en nuestra santificación para culminar el proceso de sellamiento en nosotros para poder dar el fuerte pregón. Y luego, en el fuerte pregón, se extiende la invitación a los hijos sinceros que militan en las iglesias caídas a que salgan de Babilonia. Cuarto ángel, Apocalipsis 18. Ese es el fuerte pregón. Y ellos saldrán de sus iglesias caídas y se unirán a esta fracción de los 144,000 que están vivos,
formarán parte de esos 144,000. Ese es el porvenir. Esos son los sellados del porvenir. Y los sellados del presente somos nosotros ahorita, que estamos con vida. El Espíritu Santo ha esclarecido eso. ¿Cómo es que no lo entendemos? ¿Cómo es que combatimos a quienes pregonan actualmente que los 144,000 son los que van a dar el fuerte pregón? ¿Cómo es eso? Y es más aún, los que murieron en la fe del tercer ángel resucitarán en esa resurrección parcial para que los 144,000 estén completos, vivos, esperando a Cristo, conflicto de los siglos. Los 144,000 estarán completos. Los que ya murieron resucitarán en la resurrección parcial, se unirán con la fracción de los que están vivos, más la fracción que vienen de las iglesias caídas. Y está completo el número de los 144,000 para esperar a su maestro en las nubes de los cielos. Atravesarán por las plagas, por la gran tribulación, los 144,000 completos. ¿Cómo es que si el Espíritu Santo nos ha aclarado eso, todavía no lo entendemos? Vamos a seguir adelante. Después del gran chasco de 1844, Satanás y sus ángeles estuvieron muy atareados poniendo acechanzas para perturbar la fe del cuerpo de creyentes. Algunos señalaban como futuro el cumplimiento de los mensajes del primer ángel y del segundo, mientras que otros lo asignaban a un tiempo lejano en el pasado y declaraban que ya habían sido cumplidos. Irónicamente, tomando en cuenta esto, hay algunos actualmente que están colocando el juicio de los vivos o están colocando el fuerte pregón en un futuro todavía remoto. No se dan cuenta que los eventos que se están sucediendo sobre la tierra actualmente nos indican que la puerta de la gracia está a punto de terminarse. Sí. No quieren darse cuenta de eso. Están enceguecidos voluntariamente. Elena de White nos dice que debemos entrar en una reforma. ¿En una reforma en qué sentido? Reformular los conceptos que hasta ahora estaban correctos por la verdad presente, ¿verdad? Ahora hay que reformularlos. Hasta ahora nos servía, pero ahora ya no nos sirven, porque ahora la luz es mayor. El Espíritu Santo nos está aclarando el pasado, el presente y el porvenir. Hay algunos que dicen, no, yo quiero un texto que lo diga, un párrafo que lo diga textualmente, para que no quepa duda. Yo te pregunto, ¿la palabra Trinidad existe en la Biblia? No existe por ninguna parte esa palabra. ¿Pero existe el Dios triuno? Sí. Sí. Entonces, ¿por qué vamos a buscar que diga textualmente que los 144,000 van a dar el fuerte pregón? ¿Por qué? ¿Es que acaso no subyace esa verdad en todo lo que estudiamos? Fíjate esto otro. Tengo aquí un párrafo que habla acerca de Guillermo Miller. Y Elena de White nos dice que su atención fue dirigida a la vida de Guillermo Miller. Guillermo Miller representa al primer ángel de Apocalipsis 14. Guillermo Miller no aceptó la verdad del sábado porque sus colaboradores, siendo ya él anciano y muy dependiente, sus colaboradores fueron instrumentos de Satanás para evitar que este instrumento del Señor aceptara esa verdad. Elena de White nos dice que a pesar de eso, Guillermo Miller estará con los redimidos. Interesante. Vamos a adelantarnos un poquito porque no quiero que me lleve mucho tiempo este estudio. Testimonio para ministros, 444-445. Al ángel poderoso se le ve subiendo del este, el más poderoso de los ángeles, es decir, el más poderoso de los agentes divinos, el más
poderoso mensajero en ese sentido, recordando que el Espíritu Santo forma parte de la deidad, forma parte del poder de la deidad. La deidad son 3 personas, recordemos eso. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, el único que puede dar vida, que puede poner la señal. Me llama mucho la atención porque ahí dice, tiene en su mano el sello del Dios vivo, coma, el único que puede dar vida, coma, puede poner la señal. Si el Espíritu Santo es quien pone la señal en el creyente, me llama la atención esta oración, el único que puede dar vida, y es cierto, porque el que infunde aliento de vida es el Espíritu Santo, es el que infunde aliento. El aliento humano y el aliento espiritual lo infunde el Espíritu Santo, es el único que puede dar vida. Así que cuando vamos allá a la creación y dice Moisés, Jehová Dios infundió aliento en el hombre y fue una alma viviente. Jehová Dios, el Espíritu Santo infundió aliento, rúa en hebreo, y el hombre aspiró el aliento divino y fue una persona. Emocionante. Seguimos adelante. Efesios 4:30. ¿Quién es el que infunde aliento? No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ese sellamiento también es la forma en que el Espíritu Santo infunde vida al creyente. Todos los días recibimos esa inyección de aliento del Espíritu Santo. Esa inyección de aliento es el sello. Así es. Vamos a seguir leyendo en el Espíritu de Profecía. Quiero leerles un párrafo que encontré en una carta dirigida a un esposo referente a que su esposa había muerto. Fíjate cómo dice. El título nos dice: carta dirigida a un esposo e hijos que perdieron a la esposa y madre. Querido hermano, me resulta difícil saber qué decirle. Quedé abrumada con la noticia de la muerte de su esposa. Está enviando Elena de White esta carta a este esposo. Me resulta difícil de creerlo. El sábado pasado, por la noche, Dios me dio una visión que ahora se la transmito. Vi que ella, se está refiriéndose a la esposa de este hombre que había muerto, vi que ella estaba sellada y que resucitará a la voz de Dios y estará con los 144,000. Vi que no necesitábamos llorarla, ella descansará en el tiempo de prueba. Y todo lo que debemos lamentar es nuestra propia desgracia por estar privados de su compañía. Vi que su muerte era para bien. Amonesto a sus otros hijos, amonesto a usted y a sus otros hijos, que se preparen para encontrarse con Jesús y entonces se reunirán de nuevo con su madre para no separarse jamás. Queridos niños, prestado oído fielmente a las amonestaciones que ella os daba cuando estaba con vosotros, y no permitáis que las oraciones que ella ofreció en favor vuestro sean como agua en el suelo. Querido hermano, hemos orado para que Dios lo fortalezca y sostenga en esta prueba. Solo tenga fe. No sufra como los que no tienen esperanza. El sepulcro puede retenerla solo por un corto tiempo. Mensaje selecto, tomo 2, 263, 264. Entonces, el trozo del párrafo que quiero hacer notar es: vi que ella estaba sellada. Había muerto, pero Elena de White está diciendo que ella había sido sellada.
había sido sellada ¿cuándo? Estando con vida. Vi que ella ha sido sellada, estaba sellada. Y resucitará a la voz de Dios y estará con los 144,000. Interesante. Estará con los 144,000. ¿Cuándo? En la resurrección parcial, mi amado. Allí es donde ella va a estar con los 100, formando parte de los 144,000. Bien, mi amado, espero que este corto estudio te haya gustado. Por favor, suscríbete, copia este video y compártelo. Haz tus comentarios. Yo estoy dispuesto a ampliar las preguntas, las respuestas, compartir contigo tus inquietudes. Que el Señor te bendiga y te guarde. Vamos a orar. Querido Señor Jehová, Dios nuestro, gracias por el conocimiento que nos das. Gracias por la consolación, Señor. Gloria a ti. Perdona nuestros pecados. Quédate con cada uno de nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas, y confírmanos en el sello, Señor, cada día, cada instante, cada momento, para que si la muerte llega a sorprendernos, bajemos al sepulcro, apartados para ti, en espera de la resurrección. En tu nombre, Jesús, maravilloso Dios, agradecemos esto. Gloria a ti, bendito Consolador. Amén. Feliz día, mis amados. Un abrazo.